Analicemos junto a Germán Gegenach la realidad política de nuestro país. Germán, estuve leyendo tu columna esta semana y pones un título importante, el final como definición, ni más ni menos. Una definición misma en ese título diciendo el final. Y durante la columna hablas de una palabra importante, esto de contener a todos mientras resolvemos lo nuestro. Digo, empezás a hablar ya del final de una época de transición, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, lo que estamos viendo, es un poco cómo termina una etapa, cómo termina una película. Uh-huh. Pudo haber tenido dos momentos, un momento de Néstor Kirchner, otro momento de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo distintas dinámicas, pero hay algunas cosas que han sido características durante todo el periodo. Por ejemplo, en el periodo que uno puede considerar como de mayor bonanza, esa bonanza no incluyó el reconocimiento de aquellas razones que no eran autoría del gobierno, como por ejemplo, jamás se reconoció que fue Duhalde el que hizo gran parte del punto de partida, la campaña, la recuperación por parte del 2001 y todo el gabinete del primer gobierno de Néstor Kirchner nunca se le reconoció, y que también el impulso dado por los commodities, que son nuestra principal fuente de ingresos, tampoco se reconoció como una causa exógena que provocaba una bonanza que, si bien tenía una autoría que se le puede adjudicar lógicamente a quien administra el país, tenía un componente muy fuerte que tenía que ver con la coyuntura favorable. De hecho, la tonelada de soja durante la época de Menem estaba a $250. Los primeros años del kirchnerismo estaba a $500, cuando pasó a ser uno de los principales productos de exportación, ¿no? Así es. Y ni hablar si vamos más atrás. Claro. Ahora, nosotros vemos que esta característica de no reconocer, que tiene que ver con no ser absolutamente sincero frente a la sociedad con lo que está sucediendo, también se da en la etapa de desenlace. ¿Por qué? Porque ahora que se ven los frutos de decisiones tomadas en este periodo sin que hayan variado aquellas condiciones externas que eran favorables, uh-huh, entonces ahora resulta que lo que no se reconocen son culpas en ese resultado que estamos viendo hoy. Entonces, acá vemos que el final es una definición de todo el periodo. Porque ¿qué es lo común de todo esto? Es que venga bien o venga mal, lo que nunca se hace es reconocer sinceramente las cosas como son. La autocrítica que se dice. Pero ni siquiera eso. Es decir, nosotros vamos bien y no reconocemos lo que nos empuja. Vamos mal y no asumimos aquello que nos toca como parte. Es decir, nos adjudicamos todo y lo que no nos corresponde cuando va bien, y nos queremos sacar todo encima cuando la cosa va mal, por decisiones propias, naturalmente. Esto ya lo hemos hablado antes, en lo puntual. Ahora el tema central es tratar de comprender esta idea de por qué el final es una definición de todo el periodo. Vos destacaste un subtítulo recién, sí, ¿no? Que mientras contenemos las cosas comunes, las cosas de todos nosotros, el grupo de gobierno que está quizá más arriba se está encargando de sus cosas personales. Esto es un desenlace de la gestión de ese grupo. Como su final también define todo su periodo, todo lo que hicieron antes. Esto es lo que más o menos queremos transmitir en la columna, ¿no? Y veamos dos ejemplos concretos. A ver si entiendo bien. Esto que ocurre en el final es un muestreo o un resumen de lo que ha pasado durante todo el desenlace. Exactamente. O sea, nos describe, es como que desempolva toda la mascarilla. Veamos estos 6 meses que nos va a hablar de lo que fue el kirchnerismo, digamos. Exactamente. Es decir, el desenlace es la mejor descripción de todo lo que fue antes. Entonces, veamos algunos ejemplos. O sea, sí, acá puse 2 porque si no se extiende demasiado. Sí. Pero, por ejemplo, la economía. La inflación, has hablado. O sea, en la economía, ¿qué pasa? Se está conteniendo. ¿Cuál es la causa central de todo esto? Lo que no se quiere admitir, que el concepto de que gastar por encima de los ingresos, no digo gastar mucho, digo gastar por encima de los ingresos, a la larga trae un perjuicio para el conjunto de la sociedad, es lo que nos está admitiendo
Entonces todo lo que se hace es para contener y no se está atacando, no se está solucionando el problema. Que eso es lo que decís en tu columna que me provoca cierto miedo. La palabra contención no es justamente hablar de modificaciones o mejoras de fondo, simplemente que no explote. Pero es que es una palabra como que está de moda. Sí, es sí. decir, contenemos lo social, contenemos... Ahora digo, la gente quiere solucionar lo social, solucionar la economía, solucionar la inseguridad. Lo nombramos al final, ¿no? Inseguridad y narcotráfico. ¿Qué se hace? ¿Cuántos planes se han largado? ¿Cuántos comisarios echaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Es decir, estamos viendo la conclusión de lo que fue todo el periplo. ¿Te acordás cuando fue el tema de SGI? ¿Se acuerdan lo que es SGI? SGI era una cueva donde se lavaba dinero, que estaba en Puerto Madero. Sí. Lo que quedó más grabado en el diario popular fue esa imagen que se filmó cuando los empleados sacaban en carros papeles de un departamento y se los llevaban a otro departamento. ¿Por qué? Porque ese departamento de donde estaban sacando de la documentación iba a caer un allanamiento del juzgado. Sabían porque le habían avisado, naturalmente. Y esa sola imagen, nadie leyó esos papeles. ¿Pero por qué te los llevas? ¿No? Entonces, en un flash, vos sabés lo que sucedió ahí todo el tiempo. Claramente. Entonces, esto sucede en las películas de cine, si querés. Por eso ponemos nosotros, cuando vos haces una obra, pintás un cuadro, llega un momento que te enfrentás al final. Si no lo tuviste presente al inicio, vas a tener un problema al final. Que es terrible esto que decís, digo, contener los problemas que realmente le preocupan a la gente, pero resolver los problemas de quienes gobiernan, digamos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Porque vos ¿cuál es la preocupación resolver central? mis temas personales, ¿viste? Mis temas penales, mis temas de todo tipo, pero los temas que le preocupan a la gente, no. Pero, por ejemplo, a ver, en la universidad hay muchos problemas. Pero ¿cuál es el tema universitario que está en el Congreso? La nacionalización, o sea, nacionalizar la Universidad de las Madres. ¿Pero por qué? Por la misma razón que se nacionalizó Chicone, para tapar lo que estaba pasando. Contundente. O sea, es tan simple, es tan evidente. Está bien, lo de Chicone pasó, esto no pasó por ahora. Por ahora no pasó. Entonces, ¿qué es el final? ¿Qué viene a ser el final? Es la mejor descripción de toda la etapa. Entonces, esto es un poco lo que estamos viendo, en donde nosotros nos damos cuenta hoy de que la agenda del gobierno del desenlace, que es resolver los asuntos propios, terminó siendo la agenda de todo el periodo. Porque los problemas que estaban presentes al comienzo están presentes al final y sin solución. Y más graves. Y más graves. O sea, y más graves. Habrá diferencia de grado, uno lo podrá analizar. Ahora, ¿que se solucionó? ¿Quién puede decir que se solucionaron? Y un poco quería también decir algo de lo que vos dijiste al comienzo, ¿no? Vos al comienzo, creo que la idea que campeaba en lo que vos comentaste al principio del programa es el tema de los valores, ¿no? Es decir, cómo los medios no tienen en cuenta su rol de construir Totalmente. valores a la hora de ir a pelear la audiencia. Es decir, te invaden, te bombardean, y aparte la audiencia es pasiva, ¿no? Pero la gente compra también. Por eso O sea, no llega a ser madura en sentirse responsable de lo que emiten los canales. Justamente, ¿no? O sea, no le caigamos todo a los medios, porque los medios hacen algo y ese algo tiene éxito porque alguien lo consume también. Sí, hacen algo sin respeto también. Está bien, pero la gente lo consume o no lo consume. Sí, pero vos, consume. vos vas al supermercado, consumí lo que está en el depósito, consumí lo que te ponen en la góndola. Claro. Consumo lo que me ponen en la góndola. Bueno, y listo, la góndola, ¿quién la llena? Sí, claro, es Sí, cierto. está claro, obvio. Yo pero- creo que hay una interacción entre las dos cosas, Pero estamos de acuerdo que la sociedad... pero no el es- límite, lo único que te pone límite en tu acción, en todo lo que no está prohibido y que está permitido, es tu orden de valores. Una democracia se construye sobre valores en donde la libertad es posible. Entonces, donde la libertad es posible, que es en democracia, vos tenés que tener valores muy firmes, porque si no te van a poner un vigilante al lado. Es decir, entonces, los valores son necesarios para construir la democracia, y cada uno que tiene una responsabilidad pública en un sistema democrático tiene una responsabilidad en la transmisión de esos valores que van a ser el sustento de ese sistema democrático que todos queremos. Entonces, a la hora de buscar audiencia, nosotros podemos tener astucia para elegir los temas, pero no tenemos que dejar en aras al rating o lo que sea
Y también esa obligación primaria como ciudadano, que es de transmitir ciertos valores en forma constante para que se mantenga en la sociedad. Lo mismo estamos viendo en la columna. En el fondo, ¿qué campea? Que el gobierno en la construcción de poder, no digo ya hace rato que venimos así. Varios. Sí. O sea, te dicen, no voy a dejar las convicciones cuando entro a la caja de gobierno, a la casa de gobierno. Pero en realidad fue la caja de gobierno y lo que dejaron fueron los valores y hace rato. Porque, a ver, al momento de vos no comunicar la verdad, ya estás destruyendo ese valor que es o no es necesario para la convivencia. Eso no es. Digo, empecemos. Si querés, nos seguimos mintiendo entre todos. No hay ningún problema, ¿eh? Es decir, es en cierta medida lo que estamos hablando, pero lo que estamos viviendo, digo, pero en algún momento, o sea, tenemos que empezar a juzgar como ciudadanos en forma negativa a la persona que no dice la verdad. Por eso, y yo lo que decía también de los medios, y un poco compartiendo también algunas cosas de Mati, esto de que el televidente es responsable de los contenidos, no es solamente un ente pasivo que o pasivamente lo recibe o se queja. Digo, con la dirigencia política puede pasar lo mismo. Invitar también al electorado a reflexionar, che, este es el tipo de gobierno que yo quiero, que me miente, que me cuenta una historia que no es. Me parece que, digo, la actitud que no tenemos que tener es de adolescente en el sentido de, y yo soy pasivo, esto es lo que hay, yo voto, o me quejo todo el tiempo contra el sistema político. Creo que hay un espacio para reflexión y para preguntarme si yo quiero este tipo de dirigentes para que conduzca mi país, ¿no? Pero por supuesto, pero además una sociedad madura es aquella que no mira solamente el interés individual y a corto plazo. Porque el interés individual y a corto plazo ya sabemos, es cualquier cosa. Ahora, cuando uno mira los periodos grandes de tiempo en la historia, Claro. como sociedad, como colectivo, uno va hacia adelante si determinados valores se van manteniendo. Germán, ¿y qué lectura haces sobre el encuentro político del Partido Justicialista que hubo en Parque Norte, ¿no? Sobre este fin de ciclo, donde algunos dicen que el kirchnerismo se termina uniendo al peronismo y que termina siendo una línea interna el kirchnerismo dentro del peronismo. ¿Tenés alguna lectura sobre eso? Como fin de ciclo. Yo la lectura que tengo es que los que se suman al final es porque ven un futuro feo. Los que se suman al peronismo al final es porque ven el futuro feo. Me quiero agarrar del furgón. Cuando del le tren, va digamos. bien, ni la marcha se acuerdan. Entonces yo soy bastante escéptico respecto de esto, porque en realidad hay buena parte del peronismo que quedó afuera. Y de la Sota, por ejemplo. Claro. Entonces, Mismo Massa no estaba, ¿no? claro, es la unidad sin él, sin aquel otro. El peronismo siempre fue un lugar de discusión interna y de discusión ardua interna. No de cooptación interna. ¿Qué discusión viste vos en esto? No, exactamente. ¿Y alguna lectura sobre los movimientos sindicales que va a haber mañana? Eso es un reflejo quizá un poco más claro, más sincero de lo que está pasando. Es decir, Caló, que en teoría no está con Moyano, paro general. Paro del sector, digamos, no general. Moyano hoy estaba declarando para la marcha que hay mañana, una marcha importante, se va a leer un documento, etcétera. Decía, a mí no me conforma ni Scioli ni Massa porque no hablan los temas centrales del país. Acá estamos viendo que tampoco, en tu columna digo. Es que la estrategia es un poco de ir salvándose los trapos el que puede, pero va a llegar un momento, a mí me parece que después del Mundial va a ser un momento donde van a empezar las definiciones más fuertes en cuanto a lo que bien dice Moyano, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿qué vas a hacer con el país? Si la formulación es genérica, nosotros ya lo hemos hablado en otras columnas, la formulación es genérica para un tiempo de bonanza, puede ser que prendan. Pero cuando vos estás saliendo en una crisis autogenerada, o sea, generada por el mismo gobierno que se está yendo, te agarra adentro del periodo, los candidatos no solo tienen la oportunidad, sino que tienen el deber de decir que van a hacer mañana, porque si no van a salir del foco de atención del votante. Eso es tan sencillo. Va a suceder algo similar, digamos, con lo que ha sucedido antes. Es decir, Pero hay que definirse más profundamente respecto de qué es lo que vas a hacer. ¿Va a Es ser decir, convocante, decís mañana? es difícil de descifrar. difícil de descifrar. A mí me parece que lo que buscan es generar un acto político para que logre centralidad en los medios de prensa el documento que va a salir.
Para mí ese es el objetivo. Ahora, la verdad es que yo no veo que vaya a producir algún cambio inmediato en nada de esto. De hecho, creo que pasó bastante tiempo de paro general y todavía se resisten a capa y espada a modificar el tema de, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, no aumentarle a los jubilados. Terrible, es decir, son cosas que realmente, no sé, vamos a ver qué es lo que realmente están pensando hacer, pero hay una nota de insensibilidad muy grande que me extraña. Otro documento que se hizo público fue el de los obispos, ¿no? Diciendo que la Argentina estaba enferma de violencia, lo que provocó cierto enojo de la presidenta y también de su secuaz Aníbal Fernández. Para mí la forma más explícita de la violencia es el abandono, ¿no? Y el abandono es un poco lo que se ve. Es decir, el abandono de la situación del jubilado, que obviamente Totalmente. lo que no está, el abandono de las personas que tienen problemas para volver a su casa, para ir al trabajo. Por lo que decía Pablo de la Torre, un tipo que no va a la escuela, no tiene salud, está olvidado ahí, tirado, ¿no? Vos vas al hospital y hay paro. O sea, hay provincias que todavía siguen con conflictos docentes, por ejemplo. Mirá. Es decir, a mí me parece que tras cierta estabilidad del dólar, no podés edificar sobre eso de que está todo solucionado. A mí me da la impresión de que la situación no ha cambiado, excepto en la dinámica de las variables económicas, que están claramente más calmas, y que tiene que ver con la liquidación de las exportaciones de granos y demás. Se discute, viste, los ámbitos económicos dicen si va a haber o no va a haber crisis, va a haber o no va a haber devaluación. Yo digo, a ver, si hubiese plata, no tendríamos estos problemas. A mí me da la impresión de que hay un capítulo este año que no va a ser muy agradable. Esperemos que no. Muchas gracias, Germán, por la información y el análisis político, que la verdad que cada vez es más profundo, más interesante, y te digo la verdad, hay veces que me mete miedo también. Sobre todo que, lo que yo siempre digo, los índices 13%, 12%, 15%, no es otra cosa que rostros humanos que personas, ¿no? Cuando aumenta un índice de inseguridad. La verdad no es la idea de generar un mal sentimiento, al contrario, No, yo creo es la que realidad. todo lo que nos acerca a la realidad, la única forma de solucionar los problemas es la realidad. Sí, es enfrentarla, ¿no? Enfrentarla y verla. A mí me parece que todas las épocas de crisis son una gran oportunidad. No, esto sobre todo de que el gobierno no está dispuesto a reconocer la realidad muchas veces, por eso me preocupa. Mira, a ver, la reconozco, no la reconozco, la realidad está. Sí. Entonces ya no es una cuestión. Obvio. Ahora lo que es importante es que todos nosotros aprendamos de esta experiencia. Ujú. Eso es lo importante. Por eso este periodo es rico y por eso es bueno hablar de esto. No es una autoflagelación hablar de lo claramente. No, claramente hay que darle un Pero sería más lindo significado. decir que está todo bien, pero bueno, no lo está. Bueno, Gracias, Germán, muchas gracias. Mati, muchas gracias por la información deportiva. ¿Cómo termina este programa? Termina muy bien, y escuchando atentamente estas conclusiones que nos arroja Germán, duras sobre Sí. la realidad Reales, que como dice vivimos. él. Sí, sobre la realidad exactamente que vivimos, pero bueno, Pero esperando- tratando de pensar un futuro auspicioso, ¿no? Porque si no... ¿de Y qué volviendo vivimos? al llano y esperando que ascienda Juventud. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Exactamente.